Estamos de vuelta, ya estoy iniciando la grabación de nuevo. Entonces, para cerrar la idea del 95%, ¿por qué se dice en estos enunciados o cuando se hace inferencia estadística, se ha vuelto muy coloquial y de costumbre decir 95% de confianza, pero eso está mal dicho, eso no es así. Eso, o simplemente quiere decir que es el 0,95 de probabilidad. Ok, entonces, pero se ha acostumbrado durante varios años a decir 95% de confianza, pero ya sabemos que una confianza es una probabilidad al momento de estimar y al momento de hacer inferencia estadística. Entonces, se entiende eso entre 95 y 0,95 de confianza. ¿Quedó claro? Cuando hablo de porcentaje es el 95% de las veces, el 95% de todas las muestras que se seleccionen de esa población te va a conducir a ese intervalo de confianza. Pero realmente la probabilidad a la cual usted está estimando es de 0,95. ¿Sí me explico? ¿Quedó claro? Ok, estoy estimando a un 0,95 de probabilidad y es una probabilidad lo suficientemente amplia para tratar de estimar a mu en el intervalo de confianza. Pero también estoy estimando a un 5% de error. Ese 5% de error es el nivel de significancia y es el nivel de desconfianza, ¿sí? Una cosa es la confianza. Yo tengo que tratar de estimar a mu con una confianza lo suficientemente alta y eso me lo da la probabilidad, ¿sí? Pero ojo, como sabemos que estamos cometiendo errores y que se van a cometer errores, pero la desconfianza es muchísimo menor que la confianza. Entonces mi estimación se vuelve creíble y confiable. ¿Sí se entiende? Ese 5% es que siempre, porque va a haber si el 95% de las muestras me van a conducir a ese intervalo, quiere decir que hay otro 5% que no me va a conducir a ese intervalo. Y es todo lo que está por fuera. Y como ya se ha establecido que vamos a cometer errores, bueno, ese es el error de estimación, realmente me define los límites de confianza, ¿sí? Entonces, es importante que usted fije el error para entonces darle a su investigación una confianza alta y que realmente pueda estimar a mu con una probabilidad lo suficientemente alta. Si usted logra eso, entonces, bueno, ¿qué significa una probabilidad alta? Bueno, que ese evento, ese suceso va a suceder, va a suceder con una probabilidad lo suficientemente alta. Ajá. Y Dali Carolina nos dice, el 95% es la confianza, el 5% es la desconfianza. Sí, es decir, el error máximo permitido. Sí, que ese error de desconfianza se le denomina alfa y es nivel de significancia. Vuelvo y repito, el nivel en el cual son muy significativos los errores para mi investigación. Entonces la idea es minimizar ese error y tratar de estimar con una confianza alta, ¿sí? Ajá, veamos qué es veamos entonces el segundo ejercicio. Si eso quedó claro, fíjense, el cálculo es muy sencillito. Mire, es aplicar el escenario número 1 de la distribución muestral, conocida la varianza, entonces, teoría de muestras grandes. Pero ahora vamos a ver el ejercicio número 2. Y dice así, se tomó una muestra de 6 mediciones del grado de compactación para la evaluación de una capa de terraplén, obteniéndose los siguientes valores. 90,5, 90,9, perdón, 99,9, 99,1, 93,5, 98,1 y 90,1%. Ojo, este porcentaje corresponde al grado de compactación porque esa variable se mide en porcentaje. No tiene nada que ver con grado de confianza o de la estimación. Y mire, fíjense que se empezó directamente con que se tomó una muestra. Entonces, estos datos que te están proporcionando en el enunciado son
valores. ¿Ok? Esto es una inferencia. Que como el jueves pasado dimos ejemplos de inferencia estadística. Un ejemplo de inferencia estadística es un estudio suelo. Estamos en presencia de un estudio suelo. Tantas hectáreas, no las conocemos, desconocidas. Entonces, pero se tomó una muestra de 6 mediciones. Un estudio de suelo, ahora 6 es menor a 30, ¿cierto? Fíjense, pareciera que estamos en la teoría de la muestra pequeña. Pareciera, pero ya lo vamos a analizar. Entonces, fíjense que estos son los valores. No significa que es la media muestral. Determina un intervalo de confianza del 99%. Fíjense, en el 1, yo iba a estimar a un 95% de confianza, ahora voy a estimar a un 99% de confianza, es decir, a una probabilidad todavía mayor de que de verdad lo que yo estime va a ocurrir con una probabilidad del 0,99. Eso es casi la probabilidad total, la probabilidad de todo el espacio muestral, ¿cierto? Entonces yo tengo que determinarlo para el grado de compactación promedio de ese terraplén. Sí se supone una distribución aproximadamente normal. Entonces fíjense ustedes que en ningún momento me está hablando de la población, pero ya sé cuál es la característica objeto de estudio, grado de compactación y es un terraplén. Y además es desconocido, no conozco nada, ni siquiera me dan las varianzas ni la desviación. Pero sí tomé el muestreo de apenas 6 y obtuve unos valores. Ajá, esos valores no son todavía el estadístico. ¿Qué tengo que aplicar? Unidad número 1. ¿Qué es lo que hacía para calcular las medidas de tendencia central a un conjunto de datos? Bueno, la media aritmética era la sumatoria X sub y entre N. Ok, ustedes suman este con este, con este, con este, con este, con este, lo dividen entre 6 y obtienen ese estadístico, que es la media aritmética. Y también la desviación, ¿cierto? Entonces, cuando se hace inferencia estadística, muchas veces aplico estadística descriptiva primero. Por eso es que la inferencia estadística engloba todo el marco conceptual y metodológico. Se utiliza la metodología que hemos visto desde la unidad 1. ¿Ok? Cada unidad es base para la otra. Cuando comencemos la unidad número 4, tenemos que tener dominada la unidad 1, la unidad 2 y la unidad 3. ¿Ok? Realmente aquí las unidades no son excluyentes, cada una depende de la otra. ¿Me explico? Y ya esto es etapa superada, ¿cierto? Ya está más que explicada y evaluada. Ahora, ¿a qué nivel? Al 99%. Entonces quiere decir que el nivel de confianza es 1 menos alfa y 1 menos alfa es 99%. Si todo el espacio muestral es el 100% o toda la población es el 100%, y si la voy a estimar el 99% de las veces, quiere decir que alfa es 1%. El resto que me queda para completar el espacio muestral, sí, el complemento. ¿Cuál es el complemento de la confianza? La desconfianza o significancia. Aquí en inferencia estadística, el nivel de significancia se denomina nivel de significancia o nivel de desconfianza. Entonces, voy a estimar a mí con una desconfianza apenas del 1%. Ok, entonces, vamos a ubicarnos. Ahora no estamos en el escenario 1, estamos en el escenario 2. ¿Sí? Entonces, ¿cuál era el escenario 2? Aquí está. Escenario número 1, ¿se conoce la varianza poblacional? En este caso no. No nos decían nada acerca de la población. Entonces, se desconoce. Y el tamaño de la muestra es pequeña, menor a 30, sí, porque se hicieron 6 observaciones nada más. De hecho, un estudio de suelo siempre el muestreo es muy pequeño, porque un estudio de suelo es sumamente costoso por los equipos que involucra. ¿Ok? Nada más el equipo que perfora el suelo tiene una punta de diamante. Entonces, eso es un equipo muy costoso. Usted no puede, muy rara vez usted va a ver un estudio de suelo con 30 mediciones, 40, 50 mediciones. No, eso sale muy costoso. Entonces, en este caso, estamos hablando de un terraplén, digamos, 10 hectáreas,
Imagínense cuántos metros cuadrados son. ¿Vamos a llegar a conocer todos los metros cuadrados? No. Entonces no estamos seguros que no vamos a cometer un error. Pero voy a tratar de cometerlo, pero hasta un 1% nada más, del 100% del terreno. Entonces, fíjense que estoy hablando de teoría de muestras pequeñas y para corregir esa gran variabilidad de una muestra pequeña, que es la que más me alejo a la población, cuando yo utilizo una muestra pequeña, estoy muy dispersa, estoy muy alejada del verdadero promedio poblacional. ¿Ok? Entonces, pero si usted utiliza la T-de-Student, se va a aproximar a esa normalidad, se va a aproximar a un buen que contenga al verdadero grado de compactación del terreno. Y entonces utilizamos la, hablábamos que trabajaba con grados de libertad, entonces grados de libertad era n-1, en el tamaño muestral es 6, porque eso sí me lo da en el... ¿Cuántas perforaciones hubo? 6. Es decir, ¿cuántas mediciones? 6. Es pequeño, entonces 6 menos 1 es 5. Le voy a restringir 1 para poder controlar la variabilidad. Y además, el nivel de desconfianza, entonces alfa medio es cuánto, si está repartido entre estas dos áreas de errores, por eso las dibujo aquí, se las presento en color oscuro, porque es el nivel de riesgo, de errores, ok, vuelvo y lo digo. Si es 1%, pero entre 2, es 0.5% y llevado a probabilidad es 0,005, ¿cierto? Entonces, ahora sí, con grado de libertad y el nivel de desconfianza, entramos a la tabla T-de-Student para entonces encontrar el estadístico de la variable en estudio en el proceso de muestreo por medio de la tabla. ¿Ok? Encontramos que es 4032. Vamos a explicar el manejo de la tabla T-de-Student, que no la hemos explicado hasta ahora. Entonces, aquí lo dicen, seguido en el apéndice A, seguido de la distribución normal, vienen los valores críticos de la distribución T-de-Student. Página 737. A esta sí le van a sacar copia o la van a imprimir y la vamos a utilizar en inferencia estadística. ¿Ok? Para la unidad número 3, solo 2 distribuciones de probabilidad y que son para distribuciones de probabilidad continua. Porque las distribuciones de probabilidad para variable discreta no es objeto de este curso, no es objeto de esta unidad porque no está en su contenido programático, que es el caso de variables discretas. ¿Ok? Entonces vamos a utilizar la distribución normal, perfectamente normal, y para aquellos muestreos que son muy pequeños, tratar de corregir esa gran variabilidad, ¿ok? Y corregirla y se me hace una variabilidad un poco menor y de que es la T-Student. Entonces la T-Student maneja verticalmente esos grados de libertad. Ubicamos, nuestro grado de libertad nos dio 5, ¿cierto? 6 menos 1, 5. Fíjense que T-Student horizontalmente les ofrece el nivel de desconfianza o el nivel de significancia, ¿sí? Entonces, para un nivel de desconfianza de 0,005, entonces, fíjense que aquí horizontalmente no lo encuentran. Ojo, este no es porque no vayan a confundirse. Es un 0 de más. Es después de la coma, 2 0 y 5. Vamos a ubicarlo en la tabla. No está en la primera página, pero puede ser que está en la página 738. Son 2, que es en la continuación de los valores críticos de T-Student. Entonces, 0,75 no es, pero aquí lo tenemos. 0,05. Hacemos coincidir esa columna con la fila del grado de libertad y nos arroja entonces el estadístico de la variable objeto de estudio en el proceso de muestreo. 4,032. ¿Se entendió? Así de sencillo. Ya hemos explicado varias tablas y esta es casi igual. Cuando ustedes manejan una tabla, ya las demás tablas se les hacen más sencillo, quiero decir. Fíjense, horizontalmente el nivel de significancia que está manejando, ojo, aquí está alfa completo, pero vamos
a introducirnos en la tabla con el alfa medio, ¿cierto? Lo que pasa es que esta tabla viene general porque para la siguiente técnica estadístico inferencial para la decisión se puede entrar con el alfa completo o con el alfa medio. ¿Sí me entienden? Entonces, entramos con el alfa medio cuando es teoría de la estimación. Alfa medio, con los grados de libertad, obtengo el estadístico. ¿Sí? Muy bien. Tengo los datos, ya tengo el estadístico. Ahora, ¿tengo el tamaño muestral? Sí, que son 6. Tengo la desviación y la media, las medidas de tendencia central y la medida de dispersión, estadística descriptiva. Listo, ya puedo estimar a mí. Sustituye 4.4, raíz de 6, hacen los cálculos respectivos. ¿Ok? Y entonces se obtiene el intervalo de confianza para el grado de compactación promedio del terraplén, es decir, de la población completa, de las 10 hectáreas. Por lo menos ustedes tienen un proyecto en la cual el suelo es de 10 hectáreas y ahí van a proyectar viviendas unifamiliares, viviendas multifamiliares, es decir, antes cuando se construía aquí, bueno, mira, hay un proyecto de 50 viviendas unifamiliares, de 80, eso era en los tiempos de antes, ¿ok? Entonces, bueno, usted tenía que hacerle un estudio de suelo a todo, ¿ok? Pero, bueno, el tamaño muestral lo fija en este caso el experto en suelo. Recuerde que los estudios de suelos y los expertos en suelo son una especialización de la estadística. Hay ingenieros civiles que se especializan solamente en suelo. Los mejores posgrados de suelos los hay en México, porque México tiene un suelo muy licuefacto, entonces eso los tienen que estudiar muy bien, ¿ok? Entonces, eso es una especialización dentro de la estadística. Entonces, los expertos en suelos son los que hacen ese estudio y encuentran que el grado de compactación es un valor tal entre 87,96 y 102,44%. Cualquiera de esos valores es aceptado como una buena estimación. ¿Por qué? Porque cualquiera de esos valores dentro de ese límite va a ser cierto con una probabilidad de 0,99, ¿cierto? Pero ojo, también hay un nivel de error que es del 0,005 a cada lado, es decir, 1%. Entonces, en términos generales, algunos de los valores en este intervalo corresponden al grado de compactación del terraplén. ¿Ok? Ustedes dirán, ¿cuál de ellos? Pregunto, ¿cuál de esos valores dentro del intervalo será el correcto? A ver. Porque entre dos puntos y una recta pasan infinitos puntos. ¿Cuál de esos va a ser? Lo sé o no lo sé. O lo puedo llegar a saber. Ya sé que dentro de ese intervalo cualquiera es válido. Pero ¿cuál de ellos exactamente? 90, 88, 88,88, 100, 100,54, 101,88, 102,3. ¿Cuál será el verdadero? ¿Puede repetir la pregunta? Ajá, ahí la repetí. ¿Cuál de ellos puede ser el verdadero entre esos dos? ¿Lo sé o no lo sé? Vamos a ver qué nos dice Idali. No sé. Se puede sacar un promedio. Ok. Las dos respuestas son correctas. Primero, no sabemos cuál de ellos es el verdadero y exacto. ¿Ok? Aquí en estadística no hay nada exacto. Todo es aproximado. Vuelvo y repito. La estadística es la ciencia de la aproximación. Ella nada más se aproxima. Y esa es la diferencia con la matemática. Aquí no hay uno exacto. De todos modos, como para eso usted está aplicando la técnica, para eso usted aplicó el muestreo y usted tiene que dar una respuesta, una posible respuesta es el promedio. Y de hecho ya te lo está diciendo. Justo
El promedio es la mitad entre ellos dos, ¿cierto? Y ese promedio está justo aquí. Ese podría ser una respuesta totalmente válida. Muy bien, Idali. Está entendiendo lo que es hacer inferencia. Sí, puede ser un promedio. Ahora, es criterio también del investigador. Por ejemplo, cuando se hace ingeniería de tasaciones, yo soy ingeniero tasadora, yo me especialicé en tasaciones, ¿ok? En valorar estructuras, bienes e inmuebles, ¿ok? De todo tipo. Nosotros utilizamos una estadística, ¿ok? Y nosotros, los expertos en ingeniería de tasaciones, damos son límites de confianza. Entonces, ¿cuánto vale tu inmueble? ¿Vale el límite superior o vale el límite inferior o intermedio? Obviamente que yo le ofrezco a mi cliente hasta un límite. Usted puede ofertar su inmueble hasta el límite superior. Es decir, vale $102,000, 102 millones X. Antes cuando se usaban los millones aquí era bolívares. Ahora se habla de, de dólares. Entonces, usted puede ofertar su inmueble a, por supuesto, el que quiere vender caro, pero el que quiere comprar barato. Para eso existimos los ingenieros tasadores. Ojo, que en estos últimos 15 años, estos últimos 20 años, se ha erratizado el mercado, porque la gente antes a mí yo trabajaba con esto, pero ahorita hoy en día no, las inmobiliarias son las que te dan el precio, pero la inmobiliaria no hace todo este estudio. Ellos te hacen una técnica, una estadística descriptiva, simplemente no, que como el de al lado vendió en tanto, entonces yo también voy a vender en tanto. No. Ahora, como usted es un experto en valoración, un valor promedio puede ser según si el inmueble está conservado en términos más o menos normales, puede utilizar el promedio. Pero si está muy bien, es criterio del investigador, entonces asumir, o si está muy mal, entonces bueno, tiene que jugar con ese intervalo, ¿ok? Entonces ya esto también depende de la experiencia del experto, ¿estamos de acuerdo? Pero entre 2 puntos y una recta, ahí pasan infinitos puntos. Entonces es una estimación. No lo puedo llegar a saber cuál es el exacto y nunca lo voy a saber. Solamente hay una manera de saberlo. ¿Cuál es? Nunca lo voy a llegar a saber porque la población es infinita. Voy a medir todo lo... Ajá, si una hectárea tiene 10,000 metros cuadrados y usted está trabajando con 10 hectáreas, 10 por 10,000 son como 100,000 metros cuadrados. No lo vas a llegar a conocer porque no vas a medir todo el terraplén. Entonces, no lo vas a medir completo, imposible que lo midas completo. Entonces, no vas a saber cuál es ese valor exacto, pero por lo menos sí un intervalo de valores que lo contenga y con una probabilidad alta. Cuando usted involucra la probabilidad, entonces ya se vuelve confiable. Minimiza los errores y tiene una confianza alta. ¿Ok? Entonces, todo esto es gracias a la inferencia estadística, gracias a la estadística, a través de toda su teoría del muestreo. Todo esto es muestreo. Cuando usted hace un muestreo, aplica la técnica, involucra la probabilidad, entonces su estimación se vuelve bien confiable. ¿Y por qué hacemos esto? Bueno, porque toda estimación varía mucho en exactitud y en precisión. Entonces debe ir acompañada por estas dos expresiones que aseguren la confiabilidad de esa estimación o del parámetro que se desea estimar. ¿Estamos claros? Entonces, cuando usted involucra las probabilidades, entonces ya es perfectamente demostrable. Entonces, usted no solo va a dar una generalización y no solo va a dar una estimación bien aproximada, sino también confiable y demostrable técnica y científicamente. Vuelvo y repito, con la estadística a través de toda la teoría del muestreo. Demuestra que el grado de compactación es entre tanto y tanto. Y por lo tanto, puedes guiarte por el promedio. Entonces, mu va a ser el promedio de esos dos límites. Y ahí tiene una respuesta acertada. Y de acuerdo a esa respuesta acertada, tomará una decisión. Pero todavía la decisión no la tomamos
porque nos falta ver la teoría de la decisión. ¿Estamos de acuerdo? Que hasta aquí, hasta este punto, estamos estimando, ¿sí? Ok, veamos ahora un tamaño muestral. ¿Estamos de acuerdo? Encontramos esos dos límites. Ojo, el intervalo de confianza para proporción es variable aleatoria discreta y la variable aleatoria discreta, su contenido programático no involucra inferencia estadística para cuando la variable aleatoria es discreta. Pero se los dejo ahí en la unidad para que lo tengan como información. Así como yo estimé cuando la variable es continua, también puedo estimar cuando la variable es discreta. Y entonces, bueno, cambia la formulación, ¿cierto? Ya involucramos una distribución de probabilidad binomial con P y Q, ¿ok? Probabilidades de éxito y fracaso, que ya lo vimos, pero ojo, la estimación de proporciones no va para el examen y no es objetivo del contenido programático. Solamente se lo dejo a manera de información. Veamos a ver el otro ejercicio que tenemos para entonces culminar la teoría de la estimación de una media y empezar inmediatamente con la estimación de dos medias. Se desea determinar la calidad de las tuberías de PVC de alta densidad para una obra. Y ahora la variable objeto de estudio es calidad de las tuberías. Suponga que la población objeto de estudio tiene una desviación. Ya aquí se conoce la varianza poblacional, escenario número 1, y es 3 pulgadas. ¿Cuántas observaciones de la población será requerida para estimar a esa calidad de las tuberías, μ, de la población completa, con una precisión de media pulgada y con un nivel del 95%? Fíjense, aquí estamos involucrando las probabilidades, pero aquí estamos involucrando el error de estimación. Aquí está la precisión. Y me dicen que es de media pulgada. Bueno, porque el experto fabricante en tubería de PVC te dice, bueno, mira, manéjate con una precisión de más o menos, como está elevado al cuadrado, acuérdense que es más o menos. Una estimación es, el error de estimación es 2 veces el intervalo de confianza. Ya lo voy a explicar también. Manéjese con una precisión de media pulgada. Entonces, la precisión es el error de estimación que vamos a cometer. Entonces, calcula un tamaño muestral para, entonces, poder tener el muestreo y seguir con la estimación. Entonces, n es igual al factor de confianza. ¿Ok? El factor de confianza es el obtenido por tabla. Ya sabemos que para un 95%, ya el Z de alfa medio es 1,96, ¿cierto? Lo hicimos con el primer ejercicio. Me están dando la desviación típica o estándar poblacional, que es 3, y la precisión E, que es media pulgada. Todo eso lo elevan al cuadrado y obtienen el muestreo. Así es, ¿cuánto es? 139 observaciones. Entonces tienes que probar 139 tuberías y observarles la calidad, ¿ok? Y luego estimar una calidad promedio. Pero aquí ya tenemos entonces un tamaño muestral para el cual no incurrimos en imprecisiones porque ya fui lo suficientemente precisa con la media pulgada y no en excesivos costos. O sea, estamos hablando de un 139 y de todos modos 139 es una muestra bastante grande. Eso te va a llevar tiempo, personal y por supuesto dinero. Ya cuando involucras tiempo te involucra dinero. Vamos a estar claros. Entonces el tiempo vale oro. Para mí el tiempo es lo más valioso que hay en mi vida. Entonces, n es igual a 139 observaciones, ¿ok? Ahora, este es el caso de población finita porque digamos que esta es una población en donde el fabricante pues produce muchas, pero él ya ha determinado eso, entonces ya conoce sus márgenes de precisión, de calidad, ¿ok? Entonces, en este caso la población es finita y entonces utilizamos esa formulación. Para el caso de poblaciones infinitas, que aquí la tengo, entonces manejamos ahora n infinita. Manejamos la misma formulación, pero hay dos opciones. El equipo multidisciplinario elige realizar una muestra piloto para tratar de conocer a esa varianza, porque cuando la muestra es infinita no la conozco. Entonces, una muestra piloto es aquella que es n igual a 30. ¿Ok? Extraes 30 elementos, haces las mediciones y obtienes la estadística descriptiva. Luego, el equipo multidisciplinario decide si de verdad esa desviación es
es apropiada o no. ¿Ok? Si no, entonces simplemente se recurre a una distribución de probabilidad binomial en donde, recuerden que en la distribución binomial manejábamos mu y varianza. Mu era n por p y varianza np por q. Entonces, cuando usted realiza el experimento por primera vez, n igual 1, considera 1 aquí y considera las probabilidades de P y Q en 0,50 y 0,50 las dos por igual. Es decir, todo lo que se consiga con este muestreo acá, entonces va a tener un éxito del 0,50, pero también un fracaso del 0,50. O sea, y esto es lo que más se maneja en estadística, en investigaciones, cuando no se recurre a muestreo piloto y cuando no se conoce nada acerca de la población. Bueno, entonces es un método muy conservador. Bueno, déjame elegir un éxito y un fracaso igualita a las dos. Entonces existe un equilibrio y lo que vas a obtener en la estimación va a ser suficiente equilibrado. 50% de las veces me va a conducir a un fracaso, pero el 50% de las veces también voy a tener éxito. Y bueno, es un tamaño muestral en el cual no vas a incurrir ni en demasiado error ni en excesos cortos. ¿Sí me entienden? Ahí tienen las dos formulaciones. Ojo, el muestreo, y hay muchas más fórmulas de muestreos dependiendo de todos los tipos de muestras que vimos, ¿ok? Porque la semana pasada vimos varias muestras, muestras probabilísticas y no probabilísticas, entonces cada una de ellas va a tener su propia formulación, pero esas dos son las más utilizadas y en nuestros trabajos científicos y nuestras tesis, pues nosotros utilizamos para población infinita, porque no la conocemos. Ok, entonces fíjense ustedes. Si se entendió, ¿alguna pregunta? Así es como hacemos inferencia estadística para una media. Es decir, que yo selecciono de la población una sola muestra. ¿Ok? Si se entendió para una muestra, podemos entonces entender la estimación para la diferencia entre dos muestras. ¿Ok? Ahora, entonces, recordemos por definición el intervalo de confianza en términos generales. Fíjense ustedes. El valor estimado o el parámetro va a estar dentro de unos límites de confianza con una probabilidad de 1 menos alfa, ¿cierto? El estimador puede ser cualquiera de las medidas que ustedes ya conocen. Puede ser la media, la mediana, desviación, proporción, diferencia de medias, ¿ok? Y K por sigma tita asterisco es el error de estimación, que siempre va a existir. Eso lo seguimos manteniendo. Ese error de estimación siempre va a existir. Y es la distancia que separa al estimador del verdadero parámetro. Fíjense, aquí tenemos el estimador más o menos el error de estimación, es lo que me define los límites de confianza. ¿Ok? Entonces, él siempre va a existir. Fíjense ustedes que vamos a tomar cualquiera. Vamos a ver este. Fíjense ustedes que cuando yo estimo, voy a encontrar un límite de confianza, entonces toda esta separación de mu hasta el límite superior o de mu hasta el límite inferior es lo que se denomina el error de estimación. ¿Ok? Entonces, dos veces el error de estimación me definen todo la amplitud del intervalo de confianza. ¿Ok? Entonces, él siempre va a existir. Entonces, manejándonos bajo eso, ahora vamos a considerar el caso en el que se tengan dos poblaciones objetos de análisis estadístico, pero a la que se le esté investigando una misma característica y cada una con sus respectivas muestras. A cada una de esa población le voy a extraer sus muestras y cada muestra con sus estimadores y distribuciones muestrales. Entonces, la forma de comparar dos situaciones o dos poblaciones es a través de la diferencia de sus dos estimadores. ¿Ok? Entonces, fíjense ustedes, vamos a verlo aquí a través de una pizarra virtual, lo que acaba de decir la lámina. Ajá. Ahora vamos a considerar que no vamos a tener una sola población, sino vamos a tener dos poblaciones, ¿cierto? Una población 1 con su tamaño 1, una población 2. Esta es población 1
y este es población 2. ¿Okay? Hoy nos vamos a extender un poquitico. Cuando la sesión se termine, nos volvemos a reincorporar para finalizar. ¿Ok? Entonces tengo dos poblaciones a las que le esté midiendo una misma característica. ¿Sí? Entonces yo selecciono de cada población sus respectivas muestras de tamaño N1 y aquí de tamaño N2, ¿cierto? De cada una, sus estadísticos. ¿Sí? Aquí los tenemos. Entonces, y vamos a tratar de estimar la diferencia entre unas de ellas, porque la manera, cuando yo hago estimación de la diferencia de dos medias, es porque estoy comparando. Necesito comparar y estimar y dar una respuesta. ¿Por qué? Porque es que en todas las situaciones experimentales en el campo del ingeniero civil y de investigación no necesariamente hay una sola muestra, una sola población, puede haber otra población y otra población, y usted, juro, estudia varias poblaciones, ¿cierto? Pero, ojo, esta técnica estadística inferencial se aplica de dos en dos. Si tiene dos poblaciones, P1 y P2. Si hay otra población 3, entonces P1 con la población 3 y P2 con la población 3, ¿ok? De par en par. Entonces, ¿qué pasa? Que cada muestra va a tener su distribución de probabilidad, igual como hicimos en la estimación de una sola media. Teníamos una sola distribución de muestral, pero ahora vamos a tener dos, ¿cierto? Esta es la 1 y esta es la distribución de la probabilidad 2, ¿ok? Que tiene que ser perfectamente normal o aproximadamente normal, ¿cierto? Entonces, la manera de compararlas es a través de la diferencia entre sus dos estimaciones, ¿ok? Sus dos muestreos. Este con este, se va a ir comparando este con este otro, ¿ok? Y así sucesivamente, ¿ok? Vamos a tener este es el estimador de la muestra 1 y este es el estimador de la muestra 2. Entonces, vamos a ir diferenciando de la población 1, la observación 1, menos el estimador 2, pero la observación 1 del estimador 2, ¿cierto? Y así sucesivamente. El estimador de la 1, la observación 2, menos el estimador 2 de la población 2, ¿ok? Y así sucesivamente vamos a ir estableciendo una sola distribución de probabilidad, que es la diferencia de esas dos, de esas dos estimadores de las dos muestras. ¿Ok? Y voy a tener una muestra única, pero que va a ser la diferencia de ellos dos. ¿Por qué? Porque la manera de comparar dos situaciones es a través de la diferencia de sus dos valores. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es eso de la diferencia entre dos valores? Bueno, vamos a ver quiénes son los que están presentes aquí en clase. Vamos a suponer, yo le pregunto a Ángel, ¿qué estatura tiene usted? Y yo sé qué estatura tiene usted. Ángel, ¿qué estatura tiene usted? Vamos, yo voy a comparar a ellos dos, son dos poblaciones, pero es una sola característica que le voy a medir y es la estatura o una sola variable. Entonces, coloque ahí. ¿Cuánto mide? Ajá. Josué mide 1,70. ¿Y Ángel cuánto mide? Ángel, ¿cuánta estatura tiene usted? No puede activar el micrófono o escríbelo. O Idali, ¿qué estatura tiene usted? Uno 64. Ok. Yo estoy comparándolo a ellos dos en cuanto a su estatura. Yo le pregunté primero al caballero, me dijo 1,70. Y luego le pregunté a la dama y me dijo 1,64. ¿Cuánto es la resta entre ellos dos? Me va a dar un resultado, ¿cierto? 1,70 menos 1,64 es 0,6, 0,
36, ¿cierto? Me va a dar un valor. Como me dio positivo, quiere decir que la población 1 es mayor que la población 2. Pero si yo le he preguntado primero a Idalia, Idalia me dijo 1,64, y luego le pregunté a José, perdón, a Ángel Daniel, y fue 1,70, ahora el resultado no va a ser positivo, va a ser negativo, ¿cierto? Pero sabemos que matemáticamente son diferentes, pero desde el punto de vista estadístico puedo decir población 1 es mayor a la población 2 en 0,36 metros, o lo que es lo mismo, la población 1 es menos, de menor tamaño en 0,36 metros que la población 2. ¿Ok? Entonces, la forma de comparar dos situaciones a través de la diferencia entre esos dos valores. Bueno, eso es matemáticamente, pero estadísticamente lo vamos a hacer a través de sus dos estimaciones y yo puedo establecer cuál es la diferencia que hay entre ellas dos y así compararlas. Entonces, ¿estamos claros? Bueno, entonces, ahora el método para realizar ese intervalo de confianza para la diferencia de esas dos medias o proporciones, según que la variable en estudio sea continua o discreta, o diferencia estadística, se puede hacer para ambas, pero solo nos vamos a centrar en continua. Les ofrezco y les dejo a manera de información el caso discreto, pero no lo voy a evaluar. Entonces el intervalo sería siguiente. Las dos valores estimados que me interesan de la población y entonces ahora tengo la diferencia de los dos estimadores, pero en la muestra. Entonces, la muestra 1 menos la muestra 2 menos, esto se sigue manteniendo como el error de estimación, más o menos, y todo ello va a ocurrir con una probabilidad de 1 menos alfa, es decir, seguimos manejando las mismas definiciones, solo que ahora tenemos la diferencia de dos estimadores y tenemos el error de estimación, que es la distancia que separa la diferencia de los dos estimadores de las muestras y de la diferencia de los dos parámetros que deseo conocer o comparar. Entonces, fíjense que ahora voy a tener, no es que es más difícil, simplemente para el caso continuo, entonces partimos de la misma definición anterior, pero ahora vemos que la forma límite va a ser, si en una media era x menos mu sobre desviación raíz de n, que era el error de muestreo, ahora vamos a tener en vez de una sola media muestral, la diferencia de dos medias muestrales. En vez de una sola población, vamos a tener la diferencia de las dos medias poblacionales. Y ahora vamos a tener dos desviaciones y dos tamaños de muestra. Luego, si esa es la forma del límite, lo introducimos acá y nuevamente tenemos una sola expresión con una sola incógnita que es la diferencia de las dos medias poblacionales, μ1 menos μ2, porque lo que deseo es comparar. ¿Ok? Cuando yo tengo dos situaciones, la comparo para primero estimar y luego decidir cuál es la mejor, cuál es la más grande, cuál es la peor. Es decir, nosotros necesitamos constantemente estar haciendo estimaciones y decisiones. De eso se trata inferencia. Pero primero vamos con la estimación de dos medios. Escenario número 1, conocidas las varianzas poblacionales, independientemente del tamaño muestral, entonces la distribución probabilística de la variable X en el proceso de muestreo, entonces es la distribución perfectamente normal y utilizamos Z. ¿Ok? Entonces, de la misma manera, establecemos la confianza, nos vamos hacia un área bajo la curva, entramos con el nivel de significancia dividido entre 2, obtenemos Z y los estadísticos ya lo tenemos. Si aquí las varianzas poblacionales son conocidas, este es varianza poblacional. La tengo y los tamaños muestrales y puedo estimar la diferencia. Entonces, ese es el escenario número 1. Escenario número 2, se desconoce la población. Si el tamaño sigue siendo grande, bueno, en el escenario número 2, si se desconoce, pero el tamaño de la muestra es grande, entonces no voy a tener esta porque es desconocida. Pero como el tamaño de muestra es grande, teorema central del límite y las muestrales me sirven como las poblacionales. Y vuelvo y caigo prácticamente, si estas muestrales son iguales a las poblacionales, entonces prácticamente teorema central del límite y caigo en este mismo escenario.
Pero si se desconocen las varianzas poblacionales y el tamaño de la muestra es pequeña, entonces juro ustedes estudien, ¿ok? Ahora sí tengo que trabajar solamente con las muestrales. Esto también se cumple para el caso de una media. Pero para el caso de dos medias o de dos poblaciones, una cosa es que yo pueda considerar que sean desconocidas y otra que pueda considerar que sean diferentes o iguales. ¿Ok? Entonces, para el caso donde sea desconocida, tamaño pequeño y diferente, los grados de libertad, o sea, ya aquí trabajamos con desviaciones muestrales únicas exclusivamente, ya sabemos que ustedes estudien, pero para poder trabajar con ustedes estudien necesitamos unos grados de libertad. Y los grados de libertad se calculan así, de esta manera. ¿Ok? Manejando variabilidades de las muestras. Pero si no son diferentes y puedo asumir que son similares o iguales, entonces fíjense que ahora el intervalo cambia. Ahora el intervalo se me convierte, bueno, si son similares o iguales, lo extraigo de la raíz y se me genera una desviación común. A ella se le denomina un SP y es la estimación común de desviación, de la desviación estándar poblacional. ¿Ok? Y esa variabilidad, como es desviación, antes he tenido que calcular una variabilidad, entonces será calculada de esta manera. Y los grados de libertad es N1 más N2 menos 2. Ojo, esta es variabilidad, ¿cierto? Pero la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, una cosa es que yo pueda asumir que sean desconocidas y otra cosa que pueda asumir que sean iguales o diferentes. Fíjense que los tamaños, los intervalos de confianza no son más difíciles, solo que son un poco más amplios y son un poquito más grandes, porque ahora voy a tener dos muestreos, voy a tener dos estadísticos, voy a tener dos variabilidades, dos varianzas, pero no significa que sea más difícil. Es el mismo concepto, la misma definición, la misma metodología, solo que ahora con dos muestras, dos estadísticos, dos varianzas poblacionales, ¿ok? Entonces se maneja lo mismo. ¿De dónde proviene todo eso, todos estos intervalos? Bueno, provienen de esos procesos del desarrollo normal de la estadística y de las matemáticas, de todo lo que establecieron esos científicos de la época sobre procesos finitos, procesos infinitos, pero no significa que sea más difícil, solo que, bueno, es un poquito más largo, pero no más difícil. Ahora, ustedes se preguntarán, profesor, ¿y qué es eso cuando yo puedo asumir que ellas sean diferentes o similares? Vamos a suponer que ustedes están haciendo un trabajo, una investigación sobre obras hidráulicas y necesitan comparar a ver en cuál de los dos municipios o poblaciones va a establecer esa obra hidráulica. Bueno, si aquí llueve de una manera, aquí lloverá de esa misma, porque las obras hidráulicas son para almacenar agua, ¿cierto? Entonces, digamos que la población 1 es municipio Iribarren, aquí, Barquisimeto, con el Tocuyo, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos unas condiciones climáticas muy diferentes al Tocuyo, ¿sí o no? A ese municipio del Tocuyo. Esos son dos poblaciones totalmente distintas y con condiciones climáticas muy diferentes. Pero digamos que el estudio no es por ahí, sino que es entre el municipio de Iribarren y el municipio de Aroa, colindando con Yaracuy. Sabe que en toda la parte norte de Barquisimeto, pero más allá, eso es más allá cuando usted pasa a las Duaca, Las Veritas, Corderito. Yo que he estado por Corderito, voy caminando, caminando y cuando de pronto veo que ya estoy en el municipio de Aroa, en Yaracuy. Entonces, fíjense que no me di cuenta cuando estaba en una población que en la otra. Entonces, en ese caso, cuando el proyecto es por ahí yo puedo asumir que las condiciones climáticas son parecidas o similares. Entonces, utilizo desconocidas para mí porque no conozco nada acerca del clima ni tengo las mediciones, pero sí si son desconocidas, pero puedo asumir que son iguales. ¿Por qué? Porque usted está inspeccionando, está viendo, está sintiendo. ¿Okay? Para eso es la inspección, para ubicarte en qué escenario te encuentras. Entonces aquí nos encontramos en que voy a comparar a esas dos poblaciones, pero puedo asumir que son similares. ¿Sí me explico?
Ojo, y las comparaciones siempre tienen que hacerlas, porque, y el análisis de la diferencia de las dos poblaciones tienen que hacerla, porque si no lo hacen, pues, toman el riesgo de perder toda la inversión. Entonces, yo conozco dos amigos que agricultores, ellos querían establecer una obra hidráulica. Entonces, bueno, ellos dijeron, si aquí llueve de una manera, aquí también. Les resultaba más fácil realizar la obra hidráulica al dique, por decirlo algo, acá. Y bueno, entonces, bueno, sembraron sus cuestiones y resulta que, bueno, si este era el dique, ellos suponían que iba a llover hasta acá, iba a rebosar y podían regar sus plantaciones, pero resulta que no llovía. El agua llegaba escasamente hasta acá. ¿Qué pasó con todo eso? Bueno, se vio perdida toda esa inversión por no hacer las comparaciones y no hacer el estudio. Entonces, bueno, una solución es colocar una bomba y bueno, que bombee y tengamos agua. Ajá, pero ¿cuántas bombas tuvieron que comprar porque se las robaban? Entonces, bueno, mira, en ingeniería civil hay que hacer las comparaciones. En todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida cotidiana, constantemente estamos comparándonos, ¿sí? Quién es mejor, quién es peor, quién es más alto, quién es más bajo, en fin, en todas las áreas del conocimiento se tienen que hacer comparaciones. Y la única manera de comparar dos poblaciones es a través de la diferencia de sus dos medias poblacionales. Entonces, vamos a ver un ejercicio en su unidad didáctica en donde pues apliquemos esta técnica, pero para el caso en el que tengamos dos poblaciones, ¿ok? Este es un ejercicio de la vida real, vamos a suponer una inversión. Yo digo que Josué, bueno, él tiene 3 carros y los va a poner a trabajar, ¿ok? ¿Cuántos cauchos necesitan esos 3 carros? 4 en cada uno, necesita 12 cauchos. Ajá. Entonces, él amerita, ¿qué cauchos voy a comprar? A ver, ¿cuál será mejor? ¿Cuál me aguanta más? ¿Cuál es más barato? Nosotros a veces nos decidimos por las cosas más baratas, pero a veces lo barato termina siendo caro. Entonces, bueno, vamos a comparar. Y este es un ejercicio de la vida cotidiana, de cualquier inversión que ustedes quieran hacer en su vida, bueno, porque agarraron una plata, qué sé yo, y desean invertirla. Ajá, yo necesito comprar 3 por 4, 12. Es una buena platica, ¿verdad? Ajá. Entonces, él está tratando de decidir si compra la marca A o la marca B de cauchos para sus 3 carros. Oye, si no tiene 3, tiene 4, o no sé, 5. ¿Ok? Entonces, con el fin de estimar la diferencia de esas dos marcas y compararlas, se llevó a cabo un experimento con 12 neumáticos de cada marca. Los neumáticos se utilizan hasta que se desgastan y los resultados son, para la marca A tenemos un muestreo, el muestreo nos da con una media aritmética para A de 36.300 kilómetros, mientras que para la B 38.100. Oye, la marca B como que aguanta más. Pero aquí para la marca A tengo una desviación típica o estándar de 5.000, mientras que para la marca B 6.100. Aquí hay una variabilidad más alta. Y los tamaños muestrales en este caso son iguales. ¿Ok? 12. Ojo, en los minutos que me quedan, la reunión se va a cerrar en 2 minutos. Pero para terminar la idea y terminar este ejercicio nos volvemos a reincorporar, ¿ok? ¿Qué pasa con los tamaños muestrales cuando tengo dos poblaciones? Cuando tengo dos poblaciones, usted no puede seleccionar de la población 1 una muestra grande y de la población 2 una muestra pequeña. No, porque entonces cuando vaya a estimar que va a aplicar teoría de muestra grande o teoría de la muestra pequeña, si tengo una grande aquí, entonces eso es una incoherencia para la estadística. Matemáticamente, el intervalo es un intervalo matemático normal y corriente y va a obtener una respuesta, pero va a ser incoherente porque ya estamos viendo que en inferencia la t-student es diferente a la distribución normal. ¿Estamos claros? Quizás con la t-student te puedes aproximar a un resultado normal, pero es incoherente. Cuando se estudian dos poblaciones, o las dos muestras son pequeñas o las dos muestras son grandes. ¿Ok? Pero no puede haber una grande y una pequeña, a menos que se conozca la población.
que se conozcan las dos poblaciones. En la literatura tienen un ejercicio así, ¿ok? Se conoce la población, pero uno tiene muestra grande y uno tiene muestra pequeña. ¿Qué fue lo que hizo Walpole? Bueno, piénsatela. Bueno, si las varianzas son conocidas, no me importa. Independientemente del tamaño de la muestra, la distribución es la normal. Ahí sí no importa. Pero cuando son desconocidas, como es este caso que estamos analizando en la unidad didáctica, son desconocidas y tamaño muestral es pequeño y los dos son de 12. ¿Cómo no? Puede ser 10 en esta, 12 en esta, porque resulta que después te asignaron un poco más de recursos y bueno, la quisiste tomar un poquito más grande, pero que las dos sean menores de 30 o que las dos sean mayores de 30, ¿estamos claros? Puede ser 35 y 40 o puede ser 10 y 9, 6 y 8, pero que las dos sean pequeñas o que las dos sean grandes. ¿Estamos claros? Para obtener coherencia en los resultados y en las conclusiones y en las decisiones. Si no, no son coherentes.